Con la llegada del modernismo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, surgió la profesionalización artística del escritor. Este proceso denotó gran plasticidad laboral. Los novelistas podrían escribir poesía y los ensayistas podrían escribir cuentos. Buena parte de los integrantes del boom mezcló el periodismo con la literatura. Tanto Alejo Carpentier como el paraguayo Augusto Roa Bastos, el colombiano Gabriel García Márquez, el uruguayo Juan Carlos Onetti, el argentino Julio Cortázar, el chileno José Donoso, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias o el mexicano Juan Rulfo se abastecieron del periodismo para incursionar en las letras, muchas veces alternando cruces políticos con cargos revolucionarios o despegues diplomáticos. Esto planteó un panorama latinoamericano en el que se conjugaron sabiduría, apuestas utópicas e incluso presiones comerciales. La relación de los autores del boom entre literatura, es decir, narración de cosas imaginarias, y el periodismo no es nueva. Acordémonos del modernismo. Casi todos los modernistas fueron periodistas. Eso es bien interesante, o sea que no es nada nuevo. Los de vanguardia, todos fueron periodistas. Digamos, una perogüllada, que fueron periodistas porque tenían que ganarse la vida. De eso vivían, de ahí venían sus pesitos, ¿verdad? Pero también fueron periodistas porque fueron gente de su época. Es una manera de estar constantemente en conversación con un público contemporáneo. En la medida en que los escritores se profesionalizan, ¿no? Una de las vertientes del trabajo intelectual, sin duda, fue el periodismo. Lo que pasa es que también es necesario decir que en esa década se produce una renovación interesante también en las técnicas periodísticas, justamente por la difusión y la importancia que en ese momento cobra la literatura, fundamentalmente la narrativa. Se empieza a producir un cruce, digamos, de géneros entre lo que sería, lo que se podría llamar, digamos, periodismo tradicional y las técnicas de la narrativa de ficción. Ya desde su juventud, Alejo Carpentier comenzó a trabajar como periodista y a participar en movimientos políticos de izquierda. Exiliado en Francia luego de ser encarcelado, regresó a Cuba para trabajar en la radio, realizando importantes investigaciones sobre la música popular del país. Visitó México y Haití, donde se interesó por las revueltas de los esclavos del siglo XVIII. Luego se trasladó a Caracas, Venezuela, en 1945 y no regresó a Cuba hasta 1956, año en el que se produjo el triunfo de la revolución castrista, ejerciendo varios cargos diplomáticos para el gobierno revolucionario. Fue incluso embajador en Francia. Carpentier también trabajó en el periodismo, inclusive tiene todo un artículo dedicado a la cuestión. La cantidad de artículos que escribió Carpentier durante toda su vida son más de 5.000 artículos. Empezó muy joven, en el año 1928, cuando se fue de Cuba, y tenía un artículo semanal en la revista Social de La Habana. No, nunca dejó de escribir periodismo. En 1932, al estallar la guerra del petróleo entre Paraguay y Bolivia por el control de la desértica región del Chaco, Augusto Roa Bastos se incorporó al ejército paraguayo recién cumplidos sus 15 años como ayudante en un hospital de campaña. La guerra truncó su educación formal, por lo cual comenzó su aprendizaje de periodismo trabajando para El País, un periódico de Asunción, mientras escribía cuentos y poemas. Gabriel García Márquez se reveló como reportero en 1955 con la publicación de un largo trabajo en 10 partes en El Espectador, titulado Relato de un náufrago. Este gran reportaje,
armado como un auténtico relato con recursos narrativos implícitos, le causó problemas, ya que sacó a la luz que un buque militar llevaba clandestinamente un cargamento de contrabando. En una tentativa por alejarlo del conflicto, el diario lo mandó a Europa como enviado especial. No obstante, la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla provocó el cierre del diario para el que trabajaba, por lo que el escritor se trasladó a París. García Márquez sería el referente del nuevo periodismo latinoamericano. Guillermo Cabrera Infante, quien creó el semanario Nueva Generación, ingresó a la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana en 1950. 2 años después, fue encarcelado tras la publicación de un relato en el periódico Bohemia, en el que incluyó ciertas blasfemias del idioma inglés. En los años sucesivos, no pudo firmar sus trabajos con su propio nombre y tuvo que utilizar el seudónimo de G. Caín, bajo el cual se editaron sus lúcidos ensayos críticos sobre cine. En 1962, fue designado agregado cultural de Cuba en Bruselas, cargo que desempeñó hasta 1965, pues rompió con el régimen de Fidel Castro y terminó instalándose en Londres. Allí ejerció su repudio en libros radicales como Mea Cuba, en el que criticó duramente a Castro por crear una cultura donde se permitía una libertad de expresión delimitada solo por los deseos del dictador. Las primeras experiencias con la escritura de Mario Vargas Llosa fueron las de un reportero precoz que se inició como columnista en varios periódicos de Lima y de la ciudad norteña de Piura, apenas terminado el colegio. En 1953 regresó a Lima para estudiar Letras y Derecho en la Universidad de San Marcos. Mario Vargas Llosa se ha convertido en el portavoz internacional de las derechas internacionales y viaja y hace periodismo muy interesante, ¿no? Va y hace su viaje y tira su artículo y se lo publican en El País, se lo publican en el New York Times. El escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, uno de los más influyentes en la generación del boom, fue durante muchos años reportero de la agencia Reuters. Pero el más versátil de todos fue el escritor mexicano Juan José Arreola. Maestro del relato corto, la obra de Arreola ha perdurado gracias a su humor distintivo y grotesco.